Hola, en este día les vengo a exponer la obra El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. Nuestro grupo está conformado por Sandra del Rosario Martínez, Kevin Enrique Sandoval y mi persona Karina Yamilet Paises Benítez. Introducción. Este trabajo tiene el objetivo de hacer un análisis basado en el materialismo filosófico de la obra El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. Se enfatizan los aspectos conceptuales como histórico, político y económico que incidieron en la vida del autor. De esta manera, surge para el autor la incapacidad de distinguir la realidad de los sueños, el poder por las autoridades y la imposición de una tiranía, que se centra en una experiencia de vivir bajo una dictadura, una realidad política de Guatemala y cómo la sociedad estaba enfrentada a una dictadura de poder de 1898 a 1920. Sustentación del objeto de estudio a la luz de los materiales literarios. El escritor Miguel Ángel Asturias Rosales nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 y falleció en Madrid el 9 de junio de 1974. Fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, influyó en la cultura occidental y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente las de su país natal, Guatemala. Aunque Asturias nació y se crió en Guatemala, vivió una parte importante de su vida adulta en el extranjero. En El Señor Presidente, una de sus novelas más famosas, Asturias describe la vida bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó en Guatemala entre 1898 y 1920. Su posición pública lo llevó al exilio, por lo que tuvo que pasar gran parte de su vida en el extranjero, sobre todo en América del Sur y Europa. Asturias sintetiza su amplio conocimiento de las creencias mayas con sus convicciones políticas para canalizar ambas hacia una vida de compromiso y solidaridad. Su obra es a menudo identificada con las aspiraciones sociales y morales de la población guatemalteca. Tras décadas de exilio y marginación, Asturias finalmente obtuvo amplio reconocimiento en los años de 1960. En 1965 ganó el Premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética y en 1967 recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el tercer autor americano no estadounidense en recibir este honor y el segundo hispanoamericano. Asturias pasó sus últimos años en Madrid, donde murió a los 74 años. La obra literaria. La mejor novela de Miguel Ángel Asturias y una de las mejores en toda la novelística hispanoamericana es El Señor Presidente, publicada en 1946. El Señor Presidente como obra de arte, no como documento histórico, su composición fue lenta. De aquí las fechas de 1922, 1925 y 1935, que quedaron señaladas al publicarse en 1946. No se menciona ningún país, pero se sabe que Asturias elaboró allí recuerdos de su infancia y adolescencia, en Guatemala, bajo la tiranía de Estrada Cabrera, como quiera que sea. Nos proponemos analizar. El lector. En la obra de Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente, el autor ha elegido la perspectiva del autor omnisciente, y los ojos de este autor omnisciente va a seguir ya un personaje y otro, de tal manera que no perdamos de vista la significación de escenas simultáneas o sucesivas. No solo el autor omnisciente nos muestra todo lo que está ocurriendo en esta sociedad, tanto lo público como lo privado, sino que también nos deja asomar a los pensamientos más íntimos de sus personajes, aun al recaer en la subconsciencia durante el ensueño, el delirio y la locura. Sea que el autor psicoanaliza a sus personajes, deja que los personajes se autoanalicen o no los revela en sus propios monólogos interiores. La novela es muy subjetiva. Es que el autor omnisciente lo ha poetizado todo. La excelencia del Señor Presidente, sobre todo, si la comparamos con otras novelas que se escribieron en Hispanoamérica por los mismos años, se debe precisamente a la fusión de un mundo social y un mundo psicológico,
dentro de la fantasía de un autor omnisciente que no renuncia a su propia visión poética. Un dictador real domina todas las actividades de un país. Es en realidad un satánico dictador, y la novela y la descripción grotesca, trágica, deprimente y vergonzosa de la República de Centroamérica. El transductor. El análisis textual revela un compromiso con la historia, pero no dejan de lado las formas surrealistas y poéticas de la obra. Sin embargo, son muchos los factores reales del panorama político, social y pone en evidencia circunstancias presentes en la historia latinoamericana. En la novela se percibe el claro sentido de denuncia contra la crueldad de los gobiernos autoritarios y elaborado a través de la fantasía de la literatura que Asturias plasmó de una manera tan real. Cabe destacar que el verdadero protagonista de la novela, el señor presidente, no es el señor presidente, sino el sistema de la dictadura, que hace víctima al mismo tirano que vive temeroso e intranquilo por su vida. En las muestras tenemos que la novela comienza situando un grupo de mendigos reunidos en el portal del Señor, en donde acostumbraban a pasar la noche. Asimismo resalta el personaje de un mendigo llamado Pelele, quien se queja de que el fantasma de su madre lo persigue. Ante esta incomodidad, el coronel José Perrales Sonriente, uno de los hombres duros del presidente, no hace más que burlarse de la situación de este, el cual, lleno de ira, el Pelele lo termina asesinando y huyendo de esta situación. Sin embargo, a esta situación da pie para que el presidente aproveche las circunstancias para implicar a Eusebio Canales, militar retirado, quien en algún momento integró su grupo de hombres, así como el abogado Abel Carvajal. De esta manera, los militares a servicio del presidente comienzan a torturar a los mendigos, testigos del crimen, a fin de que acusen a los hombres que quieren involucrar. De hecho, llegan a matar a uno de los que señala a Pelele como el culpable. Así también, el presidente envía a Miguel Cara de Ángel para que termine con el trabajo. De esta manera, Cara de Ángel llega hasta un bar, en donde a propósito le dice a Lucio Vázquez, cercano a Canales, que quiere secuestrar a Camila, hija de este militar. Unos momentos después, Vázquez y Genaro Rodas, después de compartir en el bar, salen a la calle. Al hacerlo, se topan con Pelele. Vázquez sin más le dispara. El crimen es presenciado por un tiroteo. Rodas queda impresionado, así que le cuenta a su esposa el hecho, anunciándole también que la policía arrestará al siguiente día a Canales. Por otro lado, Canales decide huir del país justo a tiempo antes de que la policía allane su casa. Tratando de hacer bien, la esposa de Rodas, Fedina, se apresura en ir a la casa de Canales para advertirle del plan. Llega tarde y para su mala suerte se topa frente a frente con un asesor del señor presidente, quien la arresta, acusándola de ser cómplice de Canales. Es una de las escenas más fuertes de la novela, pues describe a precisión cómo la mujer es torturada para que indique el paradero de Canales, el cual supuesto se desconoce. Los militares entonces le quitan a su bebé y mientras tanto le ponen cal en su pecho para que éste no le guste el sabor y termina muriendo de hambre. Asimismo, Cara de Ángel secuestra a Camila y comienza a buscarle un hogar, encontrando que ni siquiera su propia familia quiere recibirla, pues todos consideran que por ser la hija del enemigo del señor presidente tendrían problemas. Este muchacho se ve en dos situaciones, en la que quiere ayudar a la muchacha y en la que también quiere aprovecharse de ella. Camila llega a enfermar gravemente, situación que hace que Cara de Ángel quiera ayudarla. Por otro lado, Fedina, quien ha sido torturada, ha sufrido la muerte de su hijo y ahora es liberada y vendida a un prostíbulo por parte del hombre del presidente, que la arrestó. No obstante, logra salvarse de esa suerte, siendo enviada a un hospital cuando las personas descubren que sostiene en sus brazos a un bebé muerto, sin querer soltarlo. Asimismo, se narra cómo el general Canales logra pasar las fronteras del país para escaparse. También se da un encuentro con un sacristán y el abogado de Carvajal, quienes han sido recluidos en la misma celda. En paralelo se ve cómo la esposa de este abogado trata de hablar con todas las personas influyentes que conoce para poder ayudar a su esposo. Sin embargo, Carvajal, sin que su esposa consiga ayudarlo y sin poder defenderse, es condenado a la pena máxima y será ejecutado.
Por otro lado, Cara de Ángel recibe la revelación de que la única forma de salvar a Camila es casándose con ella, si verdaderamente la ama. De esta forma, contraen matrimonio, logrando recuperarse de la enfermedad que parecía llevársela. En cuanto a su padre, se narra que también muere de forma repentina mientras dedicaba sus fuerzas desde el exilio para organizar una revolución subversiva. Los recién casados, sin sospechar nada, celebran que Cara de Ángel ha sido enviado a una misión diplomática, creyendo que parten a la felicidad. Se disponen a irse. En el aeropuerto, Cara de Ángel es apresado por los hombres del señor presidente. Camila parte sola y embarazada. Termina viviendo en el campo con su hijo Miguel. Cara de Ángel es desaparecido y llevado a una celda en donde muere de tristeza cuando le cuentan mentirosamente que su esposa se ha convertido en la querida del presidente, noticia que lo condena a muerte. El jefe de la policía envió un mensaje al señor presidente comunicado sobre la muerte de Ángel, detallando a medida que sucedieron los hechos. Esta noticia llenó de satisfacción al señor presidente. Finalmente, la obra cuenta con un capítulo en donde se muestra cómo la dictadura del señor presidente va afectando a todos de distintas maneras. La novela termina entonces con la voz de una mujer recitando el rosario y la respuesta de Kyrie Eleison, quien concluye pidiendo para que el Señor tenga piedad en un juego de palabras. Muy bien, continuando con la exposición, continuamos con el espacio antropológico de la obra El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Decimos que la obra, el espacio antropológico contiene tres espacios o tres ejes más bien, el eje circular, el eje radial y el eje angular. Brevemente voy a explicar en qué consiste cada eje. El primero tiene que ver con el hombre y la naturaleza, o sea, su propia naturaleza, más bien dicho. El segundo tiene que ver con el hombre y el medio que le rodea, o sea, la situación política, la situación tal vez económica, diferentes situaciones que rodean al hombre y que tienen que ver con él, ¿verdad? Una tercera, el eje angular ya tiene que ver con el hombre y el simbolismo. Y el simbolismo al mismo tiempo que lo que tiene que ver con la naturaleza, muchas veces. Es decir, si ¿qué representa, por ejemplo, para el hombre que un estandarte tenga un león? ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver mucho con el eje angular. ¿Sí? Ahora vamos a pasar ya a la aplicación. El eje angular, en cuanto al eje angular, el análisis que corresponde a la obra indica que el hombre es impulsado por una ambición de poder y dominio y utiliza el temor como instrumento de manipulación de los que son más débiles que él. Esto cabe decirlo, es parte del hombre, de la naturaleza del hombre, de esa ambición del poder que tiene. Y esto se puede ver reflejado en el señor presidente, ¿verdad? En el personaje del señor presidente. En particular, se puede observar en la obra cómo el señor presidente y su gobierno quieren imponer una verdad, su propia verdad, y toman represalias contra aquellos que se niegan a acoplarse a ella. ¿Sí? Entonces, así es como se puede ver como la manipulación que las personas o el ser humano o el hombre es capaz de hacer desde su naturaleza, desde su ambición, desde su sed por el poder, ¿sí? En cuanto al eje radial, el señor presidente utiliza la autoridad que le confiere el Estado y los recursos del mismo, como los cuerpos de seguridad nacional y las entidades militares nacionales, para satisfacer los intereses del grupo social al que pertenece, de manera que reprimen a los desposeídos y no obedecen lo que se les ordena creer. Y no solo a los desposeídos, sino que a las personas, al pueblo, ¿sí? Entonces, en la obra se puede ver mucho
como aquellos pobres son metidos a la cárcel solo por no acatar las órdenes o no pensar como quieren las autoridades que ellos piensen. En cuanto al eje angular, se podría decir que uno de los simbolismos, y cabe decirlo, ya los mencioné, el simbolismo es lo que caracteriza a este eje. Y uno de los más grandes en la obra se encuentra en el lenguaje con el que se escribe la obra. En ese sentido se puede hablar de que las imágenes oníricas o las imágenes así como los sueños, las que se ven en sueños y surrealistas que aparecen en la obra reflejan el caos interno colectivo que vive la sociedad bajo el régimen. O sea, las personas tienen pesadillas horribles, ¿sí? Las personas alucinan mucho con, con el hecho de ser perseguidas, con el hecho de sufrir mucho, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente punto. Espacio nociológico, eje sintáctico. Género literario de la obra es narrativo. El señor presidente es uno de los puntos de referencia en la literatura de América Latina, por el uso temprano del realismo mágico, una técnica literaria a menudo empleada por escritores latinoamericanos reconocidos. En una entrevista con Asturias, Gunther Lorenz aclama a Asturias como el inventor del realismo mágico, e incluso como su practicante más exitoso. Asturias define este estilo no como una realidad palpable, sino de una realidad que surge de una determinada imaginación mágica, en las cuales vemos desaparecer lo real y surgir el sueño, en donde los sueños se transforman en realidad tangible y visible. Su género es de la novela del dictador. El movimiento literario, surrealismo. Rasgos distintivos de la obra. El señor presidente es un texto vanguardista, no según la modalidad europea, sino según la vertiente híbrida surgida en América Latina. La novela utiliza recursos y estrategias discursivas del surrealismo para redimensionar las experiencias subjetivas de unos personajes envueltos por la atmósfera de la dictadura. Como texto híbrido, mezcla lo ajeno, las vanguardias europeas y cristianismo, y lo propio de la cultura maya quiché, y su confluencia posibilita el hilo de tres estéticas, que son la corriente realista, del realismo y regionalismo, el mundo animista maya quiché y las vanguardias del surrealismo. Eje semántico. La constitución de la obra. La narración se divide en tres partes, que son el capítulo 1 al capítulo 11, que transcurre del 21 al 23 de abril de 1916, del capítulo 12 al 27 y del capítulo 28 al 41, en donde los pasos se alargan en semanas, meses, años, sin perder la dirección. El epílogo breve y anticlimático no está fechado, pero se supone que transcurre poco después porque la situación política no ha cambiado y todavía están demoliendo el portal donde se cometió este crimen, dejando de lado las retrospectivas que por ser procesos mentales de los personajes no alteran el orden de los acontecimientos reales, la narración avanza con normalidad, pero la narración es vista como no lineal, más aún en los capítulos 23, intercalando a destiempo, y los capítulos 24 y 25, que barajean desordenadamente las horas. Eje pragmático. La obra del señor presidente revolucionó completamente el lenguaje literario en Latinoamérica, además de ser innovadora para la época en que fue escrita. Lo más importante en cuanto a la renovación del lenguaje narrativo que el señor presidente propone es el hecho de que la novela, más allá de ser una obra que reformula a un nivel técnico lo habitual del uso del lenguaje, logra la construcción de un lenguaje de naturaleza propio, sin evitar los precedentes de literatura latinoamericana, dejando de lado las retrospectivas de que la obra del señor presidente revolucionó completamente el lenguaje literario en Latinoamérica, además de ser innovadora para la época en que fue escrita. Lo más importante
En cuanto a la renovación del lenguaje narrativo que el señor presidente propone, es el hecho de que la novela, más allá de ser una obra que reformula a un nivel técnico lo habitual del uso del lenguaje, logra la construcción de un lenguaje de naturaleza propia, sin evitar los precedentes de literatura latinoamericana. En las figuras literarias tenemos la onomatopeya. Consiste en crear o utilizar palabras que imitan el sonido de aquello que describe. Ejemplo, la noche entera estuvo quejándose quedito y recio como un perro herido. Metáfora. Es una figura literaria que se refiere directamente a una cosa mencionando otra. Es decir, es el desplazamiento de significado entre dos términos con una finalidad práctica y estética. Ejemplo, el cielo, sin una nube, brillaba espléndido. Al campo asomaba el arrabal, con luces eléctricas encendidas, como fósforos en un teatro a oscuras. Hipérbole. Es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir exageradamente aquello de que se habla. Ejemplo, soy la manzana rosa del ave del paraíso. Soy la vida. La mitad de mi cuerpo es mentira y la mitad es verdad. Soy rosa y soy manzana. Doy a todos un ojo de vidrio y un ojo de verdad. Los que ven con mi ojo de vidrio ven porque sueñan. Los que ven con mi ojo la verdad ven porque miran. Soy la vida, la manzana rosa, del ave del paraíso. Soy la mentira de todas las cosas reales, la realidad de todas las ficciones. Espacio ontológico. M1. En lo que se refiere al mundo 1. Tiene que ver con la interpretación de la materialidad general de la obra, su lenguaje, discurso, el libro y el registro. En este caso, el libro de Ángel Asturias, El señor presidente, publicada en 1946, consta de 3 partes, en 41 capítulos, de 187 páginas. La primera parte es del capítulo 1 al 11, la segunda parte es del capítulo 12 al 27 y la tercera parte del capítulo 28 al 41. En la novela se puede notar una portada en donde resalta el título y el autor y la editorial. Y al final se puede notar un glosario que sirve de guía al lenguaje utilizado en la novela. M2, que se refiere al mundo 2. Se refiere a la interpretación de los contenidos psicológicos en las obras, las reacciones emocionales, es decir, es una interpretación psicológica de los personajes en la novela, que se ven en problemas mentales de odio, poder y venganza. Pelele, uno de los mendigos enloquecidos, mata al mejor amigo del presidente y esto lleva al desdén de venganza del señor presidente. Ejemplo, arrancado del suelo por el grito, el pelele se le fue encima y, sin darle tiempo que hiciera uso de sus armas, le enterró los dedos en los ojos, le hizo pedazos la nariz a dentelladas y le golpeó las partes con las rodillas hasta dejarlo inerte. Los mendigos cerraron los ojos horrorizados. La lechuza volvió a pasar y el pelele escapó por las calles en tinieblas, enloquecido bajo la acción del espantoso paroxismo. Una fuerza ciega acababa de quitar la vida al coronel José Parrales Sonriente, alias el hombre de la muletilla. M3, que se refiere al mundo 3. Trata sobre la interpretación inteligible de la obra, ideas, conceptos explicitados en la obra, en relación a la obra de Miguel Ángel Asturias, El señor presidente. Es una historia no lineal. Se divide en 3 partes que están fuera de un orden cronológico. No sigue el patrón de causalidad directa a los acontecimientos presentados, sin tener una secuencia en cada capítulo en cuestión de la dictadura ejercida por Guatemala y la venganza de odio por el señor presidente y las injusticias. Al igual, el narrador de la obra es omnisciente,
el cual da una perspectiva más explícita de las situaciones por las que los personajes se enfrentan. Gracias, Cari, por esa explicación del espacio nociológico y ontológico. Y bueno, vamos a continuar con el espacio estético. Y bueno, vamos a entender que en este eje también hay tres espacios: el eje sintáctico, el eje semántico y el eje pragmático. Vamos a ver la aplicación de una vez de esta característica o de estos ejes, y así vamos a deducir que, en qué consiste cada uno, ¿sí? ¿Qué les parece? En el caso del eje sintáctico, Asturias emplea imágenes poéticas que enriquecen la narrativa y enfatizan los temas centrales, como la opresión y la deshumanización. Además, las frases tienen un ritmo casi lírico, lo que refuerza el tono emocional y dramático de la obra. Este eje tiene que ver con el lenguaje literario que se utiliza en la obra del señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Y quizás una de las características más notables de la obra es que combina elementos poéticos, simbólicos y experimentales para construir un relato impactante y multifacético, ¿sí? Pasemos a lo siguiente. El eje semántico. De acuerdo con su construcción narrativa, la obra puede interpretarse como un mosaico narrativo donde cada fragmento construye o contribuye, a la creación de un retrato integral del régimen dictatorial y sus efectos. Quiere decir que en cuanto a la forma en la que está escrita la obra, podemos verla más o menos como un rompecabezas, ¿sí? A veces, eh, tal vez a más de alguno le puede parecer que es un poco extraño cada pieza, pero cada pieza encaja en su lugar, ¿sí? Entonces, está construida así narrativamente. También, de acuerdo a su emoción psicológica, esto siempre tiene que ver con el eje semántico, lo aclaro. La obra evoca un profundo sentido de alienación, miedo y deshumanización. La construcción no solo tiene que ver con lo narrativo, sino que también tiene que ver con la construcción psicológica de los personajes, ¿sí? O de todas las personas que están dentro de la obra. Se utilizan técnicas literarias para transmitir la psicología de los personajes y del entorno, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con lo que ya hablábamos anteriormente, eh, usar el recurso onírico o de ensueño para, para entender cómo afecta psicológicamente a los personajes el régimen, ¿sí? En cuanto a su lógica, se puede decir que Asturias utiliza situaciones grotescas y absurdas para mostrar la irracionalidad de los sistemas de poder. La justicia y la moralidad se deforman bajo el peso de la tiranía. Esto en esencia corresponde a la lógica de lo absurdo, ¿sí? Entonces, el eje semántico también tiene que ver con lo lógico, ¿sí? Entonces ya vemos que lo semántico tiene que ver con lo narrativo, tiene que ver con cómo se construye desde la psicología la obra, y también tiene que ver cómo se construye lógicamente desde la parte lógica de la obra, ¿sí? Ahora bien, desde el eje pragmático, se podría decir que uno de los simbolismos más grandes de la obra de Miguel Ángel Asturias se encuentra en el lenguaje con el que se escribe la obra. En ese sentido, se puede hablar de que las imágenes oníricas y surrealistas que aparecen en la obra reflejan el caos interno y colectivo que vive la sociedad bajo el régimen. De esto ya hablábamos en la diapositiva anterior, que pues lo onírico o lo de ensueño juega un papel muy importante en, en, en cómo se vive ese régimen, ¿sí? O sea, es más o menos como que si, poniendo un ejemplo, si el sueño de las vacas gordas de la Biblia, eh,
reflejara o anunciara una desgracia. Entonces, detrás de ese sueño de las vacas gordas hay un significado. Lo mismo ocurre en la obra de Miguel Ángel Asturias. Detrás de cada sueño hay un significado, hay algo que lo está afectando. Y como siguiente punto vamos a hablar de la genealogía de la obra. Esto ya correspondería a la tercera parte de el materialismo filosófico, bueno, de la teoría del materialismo filosófico de Jesús González Maestro. Decimos que comprende los niveles de conocimiento, que puede ser crítico o acrítico, pero que en este momento, en esta ocasión, va a ser crítico, porque requiere de un nivel, o sea, se requiere de un nivel de conocimiento crítico por la denuncia social del régimen autoritario que se ve desde el punto de vista de la novela, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un fenómeno social. Entonces, como tal, se tiene que abordar desde una perspectiva muy objetiva. En cuanto a los modos de conocimiento, que comprende también este espacio, puede, bueno, según la teoría puede ser prerracional o racional, perdón. En este caso, se requiere un modo de conocimiento racional, porque este tipo de enfoque permite estructurar, interpretar y evaluar las múltiples dimensiones de la obra de manera lógica, sistemática y argumentativa, ¿sí? Entonces hay que tener como bastante criterio para poder lograr todo esto de estructurar, interpretar y evaluar las múltiples dimensiones de la obra de manera lógica, sistemática y argumentativa, ¿sí? Pasamos con el siguiente punto. Explicación del texto, obra literaria según los tipos de literatura. Primitiva o dogmática. La obra Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias es considerada primitiva en términos literarios. Esta clasificación se refiere al estilo y enfoque de la novela que emplea elementos de la narrativa y la estructura simbólica propia del surrealismo y del realismo mágico, más que seguir un enfoque dogmático o rígido. El término primitivo en este contexto hace alusión a la influencia de lo indígena y lo mítico, así como a la forma en que Asturias emplea lo simbólico y lo irracional en su obra, características que son típicas de la literatura moderna latinoamericana. En El Señor Presidente, la atmósfera surrealista, el uso de la mitología y los elementos fantásticos, junto con un estilo narrativo que va de la lógica estricta, son los indicativos de una narrativa primitiva. En ese sentido, de lo visceral, lo misterioso y lo emocional y no dogmática, que implica un enfoque más rígido y doctrinario. Crítica o indicativa. La obra Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias es crítica más que indicativa. Esta novela está profundamente marcada por una crítica al poder autoritario y a la opresión política a través de la figura del dictador en la historia. Asturias denuncia la injusticia, la corrupción y el sufrimiento causado por un régimen opresivo. La novela describe de manera explícita el impacto negativo de una dictadura en la vida de las personas, utilizando una narrativa simbólica y cargada de elementos fantásticos para enfatizar el ambiente de represión y miedo. El personaje del señor presidente se convierte en un símbolo de despotismo, mientras que la historia está llena de situaciones grotescas y surrealistas que reflejan la crueldad del poder absoluto. Pragmática o acrítica. La obra Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias es acrítica más que programática. Esto significa que la novela no presenta un conjunto de soluciones claras o un plan de acción concreto para cambiar la situación política que describe. En lugar de ofrecer una propuesta o un modelo de reforma, la obra se dedica principalmente a mostrar y denunciar las injusticias y abusos del poder autoritario o a través de una narrativa cargada de simbolismo y surrealismo.
reconstructivista o sofisticada. La obra El señor presidente de Miguel Ángel Asturias es sofisticada más que reconstructiva. La novela se caracteriza por un estilo narrativo complejo y simbólico, con una estructura que no sigue una línea del tiempo lineal, sino que emplea elementos del surrealismo y del realismo mágico. Esto crea una atmósfera densa y laberíntica que refleja la opresión y el caos de un régimen dictatorial. El uso de técnicas narrativas como fragmentación, la repetición, la simbología, hace que la obra sea profundamente sofisticada, tanto en su contenido como en su forma. Asturias no se limita a una crítica directa o simple de la dictadura, sino que construye una representación más abstracta y poética del poder. El miedo y la deshumanización, su estilo literario es intrincado y requiere una interpretación detallada, lo que lo hace más sofisticado que reconstructivo. Conclusión. El señor presidente es una de las novelas más características de la literatura latinoamericana del siglo XX. Está escrita con fluidez y refleja sobre todo las cualidades de gran narrador y de poeta de ambiente de Miguel Ángel Asturias, más que las de escritor político. Precisamente es la intención política la que hace resaltar un interés por la novela, llegando a considerarse en varios aspectos humano, ético y moral. La trama es también fragmentaria y solo adquiere unidad gracias al ambiente de angustia en que se desenvuelve el gobierno del presidente, que está presente en todo momento y hasta en el rincón más olvidado del país, siendo el protagonista. Muy pocas veces aparece directamente en el relato. Es un poder extraño, anónimo, omnipresente. A su alrededor, hombres y mujeres se ven obligados al servilismo para sobrevivir. Muchas gracias por su atención prestada.